en el Congreso Colombo Venezolano de Derecho Procesal y extender mi felicitación al doctor Carlos Colmenares y al grupo que ha venido acompañando tanto en la organización previa al certamen como en el certamen mismo, por la magnífica organización, valga la redundancia, que a él le han dado en esta oportunidad. Me parece que no podría empezar sin recordar que el artículo 9 de la Constitución Política le impone al presidente de la República adelantar las relaciones internacionales con miras a garantizar la integración latinoamericana, integración hacia los demás países, pero que debe tener especial connotación en lugares de frontera como Norte de Santander, La Guajira, El Cesar, Arauca, Caquetá y el Guainía, que tienen la frontera común con estados de la vecina República de Venezuela, que con nosotros formó la Gran Colombia. Esa no la puedo destruir. Sentado lo anterior, observemos cómo inicialmente hablábamos en el título de la conferencia de los derechos sociales fundamentales, pero con el devenir mismo de este Congreso, desde el momento de su instalación y las conferencias ulteriores, he querido reducirlo a hablar de la primacía de la Constitución y la integridad de la Constitución como derecho fundamental. Esencialmente porque, como aquí se recordó, la Constitución no puede ser, después del artículo 16 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, solamente la organización del Estado, ni puede ser solamente una carta de derechos sin que las autoridades nada tengan que ver con los mismos. Para que exista una Constitución, dijeron los revolucionarios franceses de 1789, y con ello inició su conferencia el doctor Dagoberto Chávez, que no puede haber Constitución donde no estén garantizados los derechos ni establecida la separación de los poderes. Por esa razón, ni la Constitución es la organización de las magistraturas solamente, como lo definió en la política Aristóteles, ni puede ser tampoco solamente la Carta de Derechos. Eso explica que el artículo 2 de la Constitución nuestra diga que la finalidad de las autoridades públicas es la de hacer efectivos y garantizar los derechos, los principios y los valores de la Constitución. De manera que la autoridad no tiene justificación, no tiene razón de existir, sino única y exclusivamente en la medida en que vaya a garantizar y a hacer efectivos los derechos fundamentales que la Constitución consagra. Es decir, la Constitución se explica lo mismo que todo el aparato jurídico en beneficio de las personas. La Constitución es antropocéntrica. La Constitución no debe girar alrededor del poder como le gustaría a los autócratas, sino alrededor de los derechos, de la libertad y la dignidad de la persona humana. Si eso es así, entonces cobra sentido
que el artículo 4 de la nuestra diga que la Constitución es norma de normas y que agregue que se garantiza la primacía y la integridad de la Constitución, de tal manera que cuando haya de aplicarse una norma de rango inferior y ella se encuentre en contra de una norma constitucional, se aplicará la Constitución de preferencia a la norma de rango inferior. Eso quiere decir entonces que el control de constitucionalidad, la primacía y la integridad de la Carta pasan a ser la garantía preciosa que tenemos los ciudadanos para exigir que se cumpla toda la Constitución. Y toda la Constitución incluye desde luego los derechos fundamentales. Por eso el cambio de la denominación de la conferencia, para contraernos entonces a la defensa de la Constitución como garantía esencial para que puedan realizarse los principios, los derechos y los valores que la Constitución consagra en beneficio de las personas residentes en Colombia. Y entonces vamos a recordar que en el siglo XIX, durante la época de la democracia meramente representativa y el mandato representativo consecuencia de la tesis imperante de que la soberanía radicaba esencialmente en la nación, no hubo control de constitucionalidad. Y si lo hubo, fue muy incipiente respecto de normas que expidieran las legislaturas de los estados para que controlara su constitucionalidad en ese momento el Senado de Plenipotenciarios en la hermosa Constitución de Río Negro y nada más. Otra cosa fue clara: una norma constitucional, para tener vigencia, para ser exigible desde el punto de vista jurídico, se decía que tenía que ser incorporada en una ley. Y por esa razón, el Código Civil, con la Ley 57 de 1887, se iniciaba por disposición de aquella ley, incorporando al Código como título preliminar el título tercero de la Constitución sobre los derechos individuales. Se creía que si no quedaban incorporados en una ley, seguramente no serían exigibles. Y por eso en la pluma de Caro, en esa ley y en la ley 153 del 87 se dijo que en caso de conflicto entre una ley y la Constitución, se aplicará la ley, aunque pareciera contraria a la Constitución. Por eso fue posible que dictaran la ley de los caballos en 1888 para acabar con las libertades públicas. Por eso fue posible que al amparo del fiero artículo K, como lo denominaba el rector de la Universidad Libre, el profesor de Derecho Constitucional Tulio Enrique Tascón, en las disposiciones transitorias de la Constitución del 86, fuera posible la censura de prensa, fuera posible expulsar del territorio nacional bajo un destierro constitucionalmente no permitido al expresidente de la República, Santiago Pérez, por la crítica a la regeneración en el periódico llamado El Relator por la época. Por eso fue posible censura previa a don Fidel Cano en El Espectador. Por eso fue posible el cierre temporal de ese periódico. Por eso fue posible que las libertades públicas desaparecieran sin mecanismo constitucional para poderlas reclamar. Y por esa razón, pasado el quinquenio de don Rafael Reyes, quien se hizo aprobar una norma ad hoc según la cual podría ser presidente hasta el año 1914, aunque se le venciera el periodo.